Please hurry, a woman shouted into the phone, calling the ambulance. My son has stopped breathing. He's so little. Please hurry. Help. Please help him. I beg you. Please give me the address, said the dispatcher on the other end of the line. Please stop crying and tell me your name, your child's name, and where you live. The faster you calm down and give me your address, the faster the ambulance will come to you. Tobias, his name is Tobias, said the distraught mother, giving the address but continuing to sob and beg for the ambulance to come quickly. The dispatcher quickly passed on the information to the ambulance. The child is not breathing, shouted Neville to the driver, and they rushed to the specified address. 5 minutes later, the ambulance stopped and the driver opened the door. We've arrived, this is the entrance, he waved at the grey steel door. Neville and Charles hurried inside without hesitation. Fortunately, an old woman came out of the entrance and held the door for them, telling them which floor they needed. Neville pressed the doorbell, and the door immediately opened. Where is your son? Neville asked, entering the hallway. Charles followed close behind. There, in the nursery, the woman waved her hand at the door and fell into a chair, crying and hiding her face in her hands. The baby lay on the couch, covered with a blanket almost to his head. Only wet strands of dark hair were visible on the clean, light green pillow. Tobias? Charles called softly and touched the child, but then pulled his hand back and almost screamed. At first, he thought they had come too late. The baby wasn't moving and was frozen. But when Neville pulled the blanket off him, both doctors almost turned grey, realizing that they were looking at an ordinary doll, a life-size boy. He looked like he could be 2 years old, no more. It was made very realistically, and it was quite possible that it was a custom order. Talented handmade work, Neville said, examining the toy child's rosy, chubby cheeks. From the adjacent room came the sobs of a woman who called herself a mother. What should we do? Asked Charles. First, we need to inform that the call, thank God, is false. At least that's good, answered Neville. Okay, then you call them while I'll go see the inconsolable mother. Charles, be careful there. You never know what's on her mind, warned Neville. Oh, Neville, come on, she's so young. 25 years old at most, or thereabouts, replied Charles, and went out to the crying woman. Meanwhile, the grieving mother got up from her chair and rushed to him. How's my baby? Is he alive? Calm down. He's not in danger. Let me take your details and we'll pass them on to our colleagues. They work more in this area and will provide you with timely and necessary assistance. What's your name? From what he said, the woman only heard that Tobias was not in danger and his question about her name. My name is Madeline, and my son Tobias. He's a good boy, quiet, calm, obedient, and I was so scared when I realized he wasn't breathing. Everything will be fine, promised Charles, and the woman went to where Neville was. She hugged the doll and suddenly looked at Neville in surprise, then turned her gaze to Tobias. My son is a doll? She asked incredulously. Where is my son? Where did you take him? There was a doll on the bed, not a boy. Where did you buy it? Asked Neville. Where did I buy? She repeated the question and her face suddenly distorted with a grimace of pain. Yes, I bought him. I forgot. I thought he looked like my missing son. The woman covered her face with her hands and burst into bitter tears. Okay, said Neville. Now, you are speaking about your missing son. Okay, we understand, Madeline. You need to come with us. We'll help you. Where's your passport? Madeline obediently complied with the doctors and did everything they asked. She no longer cried, and only tears quietly rolled down her cheeks
leaving 2 wet trails. Neville and Charles returned to the car. Listening to their conversation, the driver turned out on the yard and headed for the hospital. Realizing what had happened, he shook his head. Poor woman. She must have wanted a baby so badly. That's why she couldn't handle the suffering. But maybe she never had children, said Neville, sighing. I also doubt that someone stole her son, said Charles. Who would do that and why? She's not rich and can hardly pay a good ransom. She lives in a poor environment. In general, something's not right here. What difference does it make? Said the driver. She wants children. Not like some people. My daughter grew up when I didn't even notice. She's already married for the 2nd time. I told her, when are you going to give me and your mother grandchildren? But she just waves it off. We, she says, want to live for ourselves. Rest, see the world, and maybe we're child-free. Have you heard of such a thing? The word itself is so disgusting. Child-free. Ugh, it's even hard to say. People have gone crazy. They're tired, they want to relax. And it's not just my Holly. There are many childless families now just because women don't want to give birth. Oh my God, where is the world going? And your patient is great. She's a real mother, or will be her. Under driver's grumbling, Neville and Charles arrived at the hospital, but they were immediately sent to a new call. Someone had an accident on the road. The duty was generally difficult, but the unhappy weeping woman, holding a doll close to her, could not get out of Neville's head. Charles was clearly upset. Listen, what do you think will happen to her? He asked his partner. With Madeline? Asked Neville, although he immediately understood who Charles was talking about. Well, as if you don't know, they'll take some tests, sedate her, check her brain for inflammations and tumours, refer her to a psychotherapist. And then, either they'll release her or close her up for a long time. Listen, let's not talk about it. It's already very heavy on the soul. Okay, Charles nodded and fell silent too, but Neville unexpectedly interrupted the silence. We need to visit her. She's clearly a newcomer here, living without relatives. Maybe she needs something. What can we bring to her? We'll find out. Charles was somehow delighted. Let's go tomorrow and find out everything. But you know, I was distressed today when I went to see her so-called son. I've been working for the ambulance for almost 15 years. My sons are already grown up. But I can't get used to children's emergency calls. Every time, I worry like it's the first time, and my heart jumps out of my chest when I see a suffering child. I'm the same way, Neville nodded. I guess it's our speciality as doctors. Do you know Dr. Anthony Breen, the orthopaedic surgeon from our hospital? Charles asked after a pause. I don't know him personally, but I know there's such a person. Yeah, him, Neville continued his story. We've been friends for a long time. So, he's been working in the hospital for so many years, and then he calls me in the middle of the night asking me to come over because his son is sick. The boy was only 2 years old. Such a good boy. I was scared. I thought it was something serious, if Anthony couldn't handle it himself. But thank God, the boy just had a common cold. But Anthony got scared. He was standing there pale, and I said to him, "Why are you so nervous? Haven't you seen a cold before? Or is it your first year of practice?" And he replied, "I don't know. As soon as I noticed that my boy was hot and wheezing, my legs gave out. He's just a child. He's so little." Wait, where's the child's mother? Charles asked. Well, it's a complicated story. His wife left him, went to the capital with some guy she met. You probably know her. Claudia? Such a beautiful redhead. Worked in the emergency department. Was she really his wife? Charles raised his eyebrows in surprise. Yes, Neville nodded. Charles thought for a moment.
He remembered Claudia very well, especially since, like everyone else, he was fascinated by her provocative beauty. Actually, he wasn't just fascinated. Once they were on duty together, and Claudia, who always accepted male attention with a benevolent smile, easily gave in to Charles. He didn't know what came over him, some kind of madness. They went to an empty utility room, but they never did it, as someone called Claudia and she had to leave. Later, she and Charles saw each other more than once, but they didn't try to get closer to each other again. They just smiled at each other in a special way, and then she quit. Charles didn't ask what had happened to her. He was already having an affair with his current wife, Hope, and flirting with Claudia had remained in the past forever. And if Neville hadn't reminded him of now, Charles would hardly have thought of Claudia himself. He remained silent for a little longer, then suddenly stirred. "Wait, did you say Anthony and Claudia have a son? But how could she abandon him?" "She didn't abandon the child," Neville explained, shrugging. "It's not hers. They didn't have any children. I'm telling you, it's a murky story. After the divorce, Anthony was upset for a long time and even started drinking. He was fired from the hospital for being absent. During that time, he met a girl who worked at a liquor store. She was from some closed settlement or something like this. I don't know exactly where she's from. At first, she sold alcohol to him, but when he started coming for bottles non-stop, she suddenly stopped. She started shaming him, telling him he was sinking to the bottom. At first he was angry, but then he started listening to her. Gradually, he got involved in a new relationship. She came to him, cleaned up the apartment, cooked, and of course it didn't go without intimacy. In short, this girl pulled Anthony out of his misery. And then her mother showed up. She saw who her daughter was living with, created a scandal and took her away. She took her back to her homestead, apparently. "And what about Anthony?" Charles asked. "Nothing," Neville replied. "He didn't know anything besides her name. I asked him how this could be, and he just shrugged and said it was so good with her, better than anyone else, and everything else seemed unimportant. He even wanted to marry her, but this girl's mother ruined everything. In short, they disappeared, and a year later, someone left a basket with a child at Anthony's door. Can you imagine? He went to the police, but they just shrugged. They wanted to put the baby boy in an orphanage, but Anthony did a DNA test and found out that it was his son. Since then, he has been raising him himself. He moved out of his rented apartment and back to his mother's apartment. She helped him for the first years. Now he lives separately from her again and has his own place with a mortgage. And when he goes on duty, Anthony's mother stays with little Ethan. She comes to visit her grandson. Wow, that's a sad story. It's good that in the end Anthony was able to rise from the bottom and return to his practice. Okay, Neville, see you around, and don't forget about Madeline. 2 weeks passed. One morning, Neville and Charles, who had once again been out on the same shift, saw a young woman waving modestly at them from a distance. She hurried to them. "Hello, Madeline," Neville smiled. "How are you feeling?" "I came to thank you for visiting me at the hospital and not leaving me in trouble, for the things that you collected for me, just for worrying. Honestly, I don't know such words of gratitude to express." "You better tell us how you are," said Charles, who was embarrassed by such praise. "Well, I'm fine now. The doctor said it was a one-time nervous breakdown. They didn't find anything wrong with me, although I had to spend a week in the hospital. Neville, Charles, don't think badly of me. I'm perfectly normal. And they really did steal my child. I came to this city to find him, and I will find him. And the nervous breakdown? You see, I was exhausted that day. I wandered around the city for a long time, and suddenly I saw a boy on the storefront.
and it suddenly seemed to me that he might look like my little boy. I bought the doll and didn't take my eyes off her all evening. I cried. And then suddenly it seemed to me that he was alive and not breathing. I'm sorry that I caused a panic and even called an ambulance. Are you feeling better now? Yes, thanks to you. We're glad, Neville and Charles said in unison and laughed. And now, excuse us, Madeline. We need to work. Yes, I'm also rushing to work. Only, guys, here, I brought you pies. This is in gratitude for what you did. Did you bake them yourself? Charles was somehow surprised. Yes, I work at the pie shop on the corner of 29th Street. It's my part-time job. I am a teacher by profession, and I came to work early today to have time to prepare the pies for you. The men thanked Madeline again, took the package with the pies, and said goodbye to her, happy that everything ended well for her. The day was coming to an end when Anthony called Neville. Hello, buddy. Listen, I have a problem. I've asked everyone, but no one can help me. And if you can't help, then it's unfortunate. What happened? You see, tomorrow I start my intensive course in the medical school. I have to go, but it's for 3 days and I have no one to look after Ethan. My mother got sick. It's nothing serious, just a common sore throat, but she can't take care of the child anymore. She's lying down with a fever and coughing hard. I called everyone, but everyone had their own things to do. Ethan is a calm kid, not problematic, so I thought, can your wife take care of him? I will pay, just tell me how much. What are you talking about? Neville protested. I wouldn't take any money from you. But the thing is, Mary and our daughter left yesterday to visit her parents. They've been gone for several days and won't be back until next week. Okay, I understand. Sorry for bothering you. Anthony's voice sounded not just disappointed, but truly hopeless. I tried to find a nanny through an ad, but they all seemed unreliable. Listen, Neville suddenly had an idea. I have a new acquaintance. Her name is Madeline. She's a good girl, really. She lives alone. Do you want me to talk to her and have her come over? You can see her for yourself. I think you'll like her. By the way, she's also a teacher by profession. Charles, who heard the entire conversation, widened his eyes and quickly whispered to Neville, You're out of your mind. She just got out of the mental hospital. Can she be trusted with a child? You're taking a risk. She is normal, Charles. I saw her eyes, and you did too. And the psychiatrist said that she's fine. Anyway, you should tell Anthony who she is, Charles said. Neville nodded. Anthony, there's one thing, though. Anthony listened carefully, paused, and then asked, Would you trust her with your child? Yes, Neville replied without hesitation. Okay, Anthony said. Send her over to me. Returning from another call, Neville asked the driver to turn onto 29th Street, which was not far from them. There's a pie shop there. Can you stop for a minute, please? The driver, a reserved 50-year-old man, wasn't used to asking unnecessary questions and fulfilled his request without any conversation, saying only, Oh, I know the place. Sometimes I buy donuts from them. Very delicious. They arrived at the location and the first person Neville saw was Madeline. She was surprised to see her acquaintance, but when she understood what he was asking for, she smiled simply and openly. Of course, give me the address and I'll come to your friend's place at 7. Neville left all of Anthony's information and left, while Madeline, as promised, went to the address that she had written on a notebook sheet. Soon she was standing in front of the door of the needed apartment, pressing the doorbell. The door was opened quickly, but as soon as Madeline saw the man standing before her, she paled sharply and fell unconscious into his arms. Anthony picked her up and carried her to the couch, repeating her name and trying to revive her. When she opened her eyes, he asked, surprised by the unexpected visit, How did you find me? She burst into tears in response and said,
Anthony, Anthony, my mother didn't forgive me. She took me away. She wanted me to marry Damon, but I was already expecting our son. My mother screamed that I was a bad daughter, that I betrayed everyone. Everyone turned away from me. My relatives cursed me for disgracing them. They took me to a village where I gave birth to my boy, and I named him Tobias. Remember, you wanted to name our son that, and a week later, my baby was stolen from me. I know my mother did it. She didn't want such a grandchild, and I was supposed to marry some old man and serve him all my life. Oh my God, Madeline! Anthony couldn't find the words, but she continued hurriedly, gasping for breath as she told the story of her unhappy life. Anthony, I ran away at night. The old woman who was watching me was asleep. There was a real storm outside at night, and I quietly left. I hid for a long time, didn't want to be found, and I managed to come back here. Kind people helped me. I came to your old address, and I wanted to tell you everything. I wanted you to help me find our little son, but you weren't there. But Tobias is alive. I know it. I feel it. Anthony stood up and lifted Madeline, then led her to the room where little Ethan was sleeping. "This is him," Madeline exclaimed, reaching out to the child. "My Tobias." "Ethan," Anthony corrected her. "His name is Ethan. He was left at my door. This is our son. I have proof and documents." Madeline touched her son with gentle movements, but her hands shook and tears streamed down her face. "My little son, how long I've been looking for." Anthony hugged her and held her close. "Stop crying, Madeline, my good girl. I won't let you go anywhere and won't give you to anyone. Now everything will be fine with us. Let Ethan sleep a little longer and we'll go to the kitchen, have some tea and talk. We have so much more to tell each other." The next day, the happy, smiling Madeline left with Anthony and little Ethan. While Anthony worked, Madeline took care of their son, and then they walked around the city together, rested and enjoyed the happiness that had so unexpectedly returned to them. Anthony didn't forget to call Neville to thank him for everything and tell the amazing story of his love. "Anthony, I'm so happy for you," Neville said. "Your Madeline immediately seemed to me an unusual woman. Beautiful, kind, but very unhappy. Let everything be good for you. I sincerely wish you that. As soon as we return to the city, we'll immediately get married," Anthony promised. "And we will invite you and Charles to our wedding. Will you come?" "We will definitely come." Neville laughed and hurried to Charles to tell him the unexpected news. So kind and happy, and therefore very rare in our time. Happiness and love exist, and everyone needs to believe that it will eventually find everyone who deserves it. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado,
y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado.
Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion,
Solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven,
todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo.
Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años.
No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marcia no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester.
Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.